Muy buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga mucho, es mi deseo. Nuevamente, servicio del martes virtual con el propósito de edificar matrimonios y también familias. Tengamos unas palabras de oración. Padre que estás en los cielos, estamos suplicándote por favor que tú nos bendigas, Señor, de una manera extraordinaria en esta noche, con iluminación, Señor, y comprensión de tu palabra, de tal manera que lo que oigamos lo atesoremos, Señor, oh Dios, y lo pongamos por obra en el nombre poderoso de Jesús con gracias. Amén y amén. Quiero hablar en esta noche, quiero hablar un tema, bueno, así fue como lo titulé: los padres que no se vuelven a sus hijos. Como todos mis temas, a mí no me cuesta trabajo ponerle título porque siempre vienen de una expresión bíblica y, y por supuesto con un propósito de dejar una marca o enseñar. Antes de presentarle mi primer versículo, no quiero que para nada los conocedores de la palabra piensen que estoy contradiciendo eh, la profecía. La Biblia dice que el espíritu de Elías se derramaría en el último tiempo. Eso es las expresiones y las funciones. En el original hebreo, cuando usted busca en el original hebreo la palabra que se traduce espíritu, dice expresiones y funciones de un ser racional. Entonces, el Señor prometió que antes de que Él venga derramaría el espíritu de Elías, vendría, y entonces en el Antiguo Testamento aparece la profecía de una manera, en el Nuevo Testamento aparece de otra. Voy a decir las dos. En el Antiguo Testamento dice que el Señor devolvería el corazón de los padres a los hijos y el de los hijos a los padres. Estamos hablando de el pensamiento, los sentimientos y la voluntad, pero en el Nuevo Testamento la expresión es que Él devolvería o haría volver el corazón de los padres a los hijos y el de los hijos a la justicia. Entonces pareciera ser que este título del tema que está en su pantalla fuera una contradicción a esta promesa. Sin embargo, no lo es, porque en la Biblia se describe que hay padres que no van a poder volverse o que no pueden volverse a sus hijos, y quiero mostrarle cuál es la razón. Como este es un tiempo para enseñar, y como dijo mi padre el apóstol Sergio en una ocasión, este es un ministerio que se dedica a enseñar la palabra, dejando saber cuál es el problema, el conflicto, la enfermedad, pero que también le da bíblicamente solución a ese problema. Entonces, quiero presentar el problema y quiero entonces decir cuáles son las razones de este problema y cuál es la solución para este problema. Entonces, de nuevo, el título es Los padres que no se pueden volver a sus hijos o que no se vuelven a sus hijos. ¿De dónde salió eso? De esta cita bíblica que aparece en su pantalla. Jeremías 47:3. Y yo solo quiero usar la expresión a causa del sonido de los cascos de sus corceles, del estruendo de los carros y del estrépito de sus ruedas. Usted quiere, busque el versículo que antecede. Dice la Biblia: a causa de estas cosas no se vuelven los padres para cuidar a sus hijos. Dice la Biblia: por la debilidad de sus brazos. Entonces, usted tiene en su pantalla cuando usted ve el resumen de este pasaje, pues aquí hay conflictos, hay batallas. Si queremos aplicar esto de manera correcta,
toda familia tiene conflictos, batallas, problemas espirituales serios a través del tiempo, quizás de una forma cíclica, y quizás hoy es un problema, pero dentro de un mes es otro problema. Por eso se presenta aquí este versículo como una batalla donde hay cascos de corceles o de caballos, donde hay estruendos de carros que van a la batalla y el estrépito de las ruedas chocando. O sea, aquí se manifiesta un ambiente espiritual, y dice la Biblia que bajo este ambiente espiritual lo que debería de suceder es que los padres cuidaran de sus hijos. Pero dice la Biblia que los padres no se pueden volver a sus hijos para cuidar a sus hijos por la debilidad que hay en sus brazos. O sea, me llama poderosamente la atención, hermano, que la palabra que fue traducida y que aparece ahí en su pantalla, brazos, debió de ser por la debilidad de sus manos. Sus manos, que en el original hebreo indican poder, medios y dirección, dice la palabra del Señor, pero sus manos se debilitaron. O sea, las manos se volvieron flojas. Sus manos desfallecieron, ellos desmayaron. Y hay una palabra, hermano, que me preocupa, ¿verdad? Porque en el original hebreo se tradujo debilidad, pero pudiera ser negligencia. Entonces, ya usted sabe quiénes son los padres que no se voltearon para cuidar a sus hijos. Probablemente ni siquiera, no porque tuvieran miedo, no tenían miedo, pero dice la palabra del Señor que no pudieron cuidar a sus hijos por la debilidad de sus brazos. O sea, ellos debieron de usar el poder que Dios les había dado, los medios que Dios pone en las manos de un hombre, la dirección para poder cuidar y proteger a sus hijos. Pero dice la palabra del Señor que esos padres no se pueden volver a los hijos por causa de la debilidad de sus brazos. Yo espero con la ayuda del Señor que si hay alguno en esta situación sepa cómo prestar atención a este tema. Y creo que es importante que nosotros sepamos que muchas veces en medio de la batalla, en medio del conflicto espiritual, en medio del conflicto moral por el que pueden estar pasando nuestros hijos, nuestros brazos no pueden debilitarse. Porque si nuestros brazos se debilitan, si nos debilitamos, dice la palabra de Dios, en el día entonces de la angustia no habrán fuerzas. Y a eso es a lo que se refiere este versículo. Padres que deberían de ser padres poderosos, guerreros. Estuve hablando el domingo de las cabezas paternas y de la gracia de Dios sobre las cabezas paternas, y entonces hoy estoy mencionando a padres que no se pueden volver para cuidar a sus hijos por causa de su debilidad, que eso incluye flojera. Imagínese usted un hombre flojo, debilidad, desmayo y negligencia. Entonces, mirando en las Escrituras, fui a buscar algunas áreas de debilidad. Aquí dice, esos padres no se pudieron volver a sus hijos por la debilidad de sus brazos, pero necesito ver con usted algunas cosas acerca de la debilidad o áreas de debilidad en el hombre. Y entonces me gustaría que usted mirara lo que dice la palabra de Dios en Mateos 26:40 y 26:41. Está ahí en su pantalla. Vino entonces a los discípulos. Fíjese, hermano, discúlpeme porque yo siempre digo, está en su pantalla y termino interrumpiendo un minuto la lectura, pero porque no quiero leer sin ubicarlo a usted en el contexto de este pasaje. Estamos hablando del último momento
en el que el Señor va a estar en la tierra, está a punto de ser entregado. El Señor conoce el tiempo, se va al huerto de Getsemaní a orar, se lleva a sus discípulos, de los 12 aparta a los 3 más cercanos para que vengan a orar con él. Y entonces dice la Biblia que cuando el Señor se apartó, regresó y se los encontró. A los discípulos los halló durmiendo, pero específicamente le dijo a Pedro, parece que Pedro de alguna manera, como un hermano mayor, tenía una cierta responsabilidad. Y me llama la atención que el Señor le dice, con que no pudiste velar ni siquiera 1 hora conmigo. O sea, es como el que tiene una responsabilidad y es débil en un área de su vida. Y conocemos a Pedro, ¿verdad? Pedro era una persona bien dispuesta, rápido para contestar. De hecho, a él se le mostró que Cristo era, o que Jesús era el Mesías, y el mismo Jesucristo le dijo, bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, pero igual tenía situaciones, vamos a decir así, arranques emocionales que lo ponían en serios problemas y lo comprometían también. Entonces, mirando las Escrituras, el Señor me llama la atención que al único que le dirige directamente la palabra es a Pedro y le dice, con que no has podido velar ni siquiera 1 hora conmigo. Quiero llamarle la atención de esto. Y el 41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces me quiero quedar unos minutos acá usando este versículo porque quiero recordarle que hubo padres que no pudieron volverse a sus hijos por causa de sus debilidades. Y entonces allá dice de la debilidad de los brazos, pero yo quiero profundizar un poquito en la debilidad. Y una de las cosas que el Señor menciona aquí es la debilidad de la carne. Entonces, lo primero que quiero mencionar, y creo, mire hermano, espero yo con la ayuda del Señor que nadie se sienta acusado. Todos nosotros, si usted pone en el original griego, la palabra carne es naturaleza humana con sus debilidades físicas. O sea, la debilidad física es esa debilidad que está en la carne y por ella entra la enfermedad. E inclusive entran los dolores, por ello entran otras cosas, porque aquí en el original griego la palabra carne significa naturaleza humana con todas sus debilidades, las físicas, las morales y las pasiones, que siempre en la Biblia se describen como desordenadas. Entonces, imagínense un padre que tiene que volverse a sus hijos en medio de una batalla, espiritual, en medio de una batalla moral. Imagínese usted el hijo que necesita ayuda porque está envuelto en una pasión desordenada, pero al mismo tiempo su papá es débil. Es un problema porque ¿cómo lo ayuda? O sea, ¿cómo le indica la salida? ¿Cómo lo instruye? ¿Cómo lo enseña? Si en el padre predomina una debilidad carnal. No me voy a poner a describir posibles debilidades. Solo estoy poniendo la palabra que aparece aquí. Dice la Biblia, pero la carne es débil. Y cuando se habla de la carne, se habla de la naturaleza humana, o sea, de esta que heredamos nosotros, donde también viene incluido el paquetito, ¿verdad? La vana manera de vivir de nuestros padres. Y entonces nosotros con debilidades físicas, morales,
o con pasiones desordenadas, y cómo podemos ayudar a nuestros hijos que están en un conflicto, en una batalla espiritual, en una batalla moral o en una batalla de pasiones. Entonces, me llama la atención que de por sí ya la carne es débil. Entonces, la carne en sí misma, pero la carne tiene debilidades manifiestas. Y entonces el Señor Jesús dice, en la palabra débil significa estar sin fuerza, ser débil, enfermar, debilitar, ser un necesitado. Entonces, mirando el contexto de este pasaje, quiero regresar aquí unos minutos. El Señor dice, ¿no habéis podido velar conmigo ni siquiera una hora? Y ahora el Señor le dirige la palabra, dirigiéndole la palabra a Pedro, no le está reprochando. En este momento te necesito, ahora era cuando necesitaba que oraras por mí. Y entonces es que uno entiende que el Señor se los había llevado al huerto de Getsemaní porque el último tiempo, el que quedaba, las últimas horas iban a ser tremendas. O sea, el Señor Jesús le advirtió inclusive a Pedro que Satanás lo había pedido para zarandearlo como a trigo, pero que él le había rogado al Padre para que el Señor guardara su alma y guardara su fe. Y entonces cuando uno lee esto, uno entiende que el Señor se lo llevó a orar con él, no porque necesitaba apoyo de oración, sino porque Dios sabía las próximas aflicciones que habrían de venir sobre ellos por causa de su sufrimiento, de su dolor y de su muerte. Y entonces le dice, le explica a Pedro, es necesario que veles y que ores. Entonces, aquí quiero redondear el tema porque dije que nosotros somos un ministerio, así dijo mi papá en una ocasión, y esto se me quedó tan grabado en mi mente que toda persona que enseña debe de enseñar la debilidad, pero también debe de enseñar el pecado, debe de enseñar el conflicto, pero también debe de dirigir al pueblo de Dios hacia la solución. Y la solución no la estoy dando yo. La solución la está dando el propio Jesús cuando le dice a Pedro, velad y orad para que no entréis en tentación. Entonces, acto seguido dice, el espíritu siempre estará dispuesto, pero la carne es débil. Y en esa manifestación el Señor está diciendo, pero tu espíritu está dentro de una naturaleza con debilidades, debilidades físicas, morales, con pasiones, y esa te drenan fuerzas, esas te sacan las fuerzas, esas te enferman. Entonces, la solución para esta situación es que tomes tiempo para velar y orar. Tan sencillo. Y discúlpeme que me ría, tan sencillo. Pero mucho pueblo de Dios ni vela ni ora. Y entonces siempre está metido en un conflicto y en una batalla porque su conclusión es que Dios tiene que venir y hacerle un milagro y se quedan esperando el milagro cuando Dios dio la solución. O sea, necesito sanidad, necesito tomarme un medicamento. ¿Qué medicamento? Velar y orar. Pero la mayoría de la iglesia hoy en día ni vela ni ora. Y está llena de debilidades. ¿A causa de qué, hermano? De su naturaleza, de su carne, a causa de este cuerpo que Pablo dijo, ¿quién me librará de este cuerpo de humillación? O sea, porque él sentía que el cuerpo, lógicamente, al contener el espíritu, afectaba
sus decisiones, afectaba su ánimo, afectaba su voluntad y necesitaba una liberación, una liberación. El domingo estuve hablando acerca de la liberación del pueblo de Dios y el nuevo calendario, y esto tiene que ver con la nueva vida en Cristo Jesús. Pero lo que más me impresiona, hermano, discúlpeme, no estoy predicando el mensaje del domingo, ni estoy regresando allí, pero estudiando la palabra me doy cuenta de por qué somos débiles y por qué necesitamos reducir esa debilidad y llevarla a cero. Porque dice la Biblia, y ya lo leí en el pasaje anterior, que padres no se volvieron a sus hijos en tiempo de conflicto por causa de su debilidad. Ahora, déjeme mencionar un pasaje que usted conoce muy bien. Y ese pasaje está en Génesis capítulo 19, si mal no recuerdo. No lo tengo anotado aquí, pero estoy casi seguro que está en Génesis capítulo 19, cuando el Señor saca a Lot y a su familia de Sodoma y de Gomorra. Estamos advertidos por el Señor Jesús que la venida del Señor será como en los días de Noé y como en los días de Lot. Esto tiene que ver incluso con el hecho de la manifestación de tanta maldad y de tanta iniquidad. Creo firmemente que Dios va a enviar ángeles para sacar a su pueblo, porque ellos son los que hacen la cosecha. Lo creo, lo afirmo, es bíblico y es bueno que nosotros entendamos esto. La palabra del Señor dice que en el camino la esposa de Lot se quedó porque se volteó para atrás. Sin embargo, a mí siempre me ha quedado en mi mente el hecho de que la palabra de Dios dice que las hijas de Lot se pusieron de acuerdo, hermano, se pusieron de acuerdo. Y en ese ponerse de acuerdo, una noche una emborrachó a su padre y la otra noche la emborracharon, y por 2 días seguidos sus hijas entraron a la tienda de su padre y tuvieron relaciones sexuales y concibieron de él y nacieron 2 hijos, Moab y Amón. Y la palabra del Señor dice que Dios, hermano, Dios aborreció aquello de una manera pero extraordinaria. Cuando yo leo en el Nuevo Testamento que el justo Lot afligía su alma, pues tengo que entender que el hombre era justo, porque si la palabra de Dios lo dice, entonces el hombre era un justo, a la manera en que todos nosotros somos justos. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesús, a esa manera. Sin embargo, yo quiero explicar aquí que se manifestaron varias debilidades de la carne. Es deber del padre volverse a los hijos para sostenerlos, librarlos en sus batallas emocionales, en sus batallas espirituales, en sus pasiones. Esa es tarea de los padres. Y Dios dijo, volveré el corazón de los padres a los hijos. Pero si hay un padre débil, y entonces usted, pero ¿cuál es la debilidad, hermano? Hubo tiempo para sacar la bebida de Sodoma y Gomorra. Hubo tiempo para, en medio quizás de las pérdidas, ¿verdad? Porque tenemos que entender que Lot era un hombre que amaba los bienes. De hecho, cuando le tocó decidir qué espacio de tierra tomar, él le dijo a Abraham, yo me voy hacia la llanura del Jordán. Y dice la Biblia que él tenía muchos pastores, y dice la Biblia que él también tenía mucho ganado, y dice la palabra del Señor que una de las cosas que fue moviendo y cambiando su tienda hasta llegar a Sodoma. Entonces yo solo quiero decirle que él tenía problemas como padre, él tenía problemas serios con su naturaleza humana, que ya consideramos que esa naturaleza carnal con sus debilidades es impresionante y hace mucho daño. Incluso es una naturaleza, reitero,
que contiene en sí mismo debilidades físicas, morales y también incluye pasiones. Pasiones que en las Escrituras, reitero, se describen como desordenadas. Y este hombre, por causa de la pérdida de todas sus riquezas, este hombre por causa de la pérdida de su esposa, este hombre por causa de la pérdida de otros hijos, porque el original hebreo deja entender claramente que él tenía más hijos, solo se salvaron las dos solteras y quedó solteras, ¿verdad? Porque se pusieron de acuerdo para emborrachar a su padre y tener hijos con él. Finalmente, y esto es un pecado grandísimo en las Escrituras, tan grande que el Señor dijo, de las tribus de Moab, o sea, no tribus, del pueblo de Moab y los amonitas, ni siquiera en la 10ª generación entrarán en la congregación. Tengo que señalar que el padre que estaba para ayudar, el padre que estaba para volverse a sus hijas, para apoyarlas, alentarlas, enseñarlas, educarlas, para animarle y decir, hijas, Dios nos ha librado, Dios nos ha sacado de los juicios, Dios nos ha rescatado, Él también proveerá para el resto de sus necesidades. Finalmente fue el hombre que toma, por la debilidad de su carne, y creo que la debilidad de su carne era la bebida, no, ni siquiera una copa, era la bebida, logran emborracharlo un día, logran emborracharlo el segundo día, y finalmente ustedes conocen cuál es el resultado. Yo digo, tantas personas que anhelan tener, tantas mujeres que anhelan tener un hijo, y ese día, en un día, una hija quedó embarazada. Y al día siguiente, esa otra hija quedó embarazada y puso semilla en vientres equivocados. Puso semillas, hermanos, este hombre puso semilla donde no podía poner semilla bajo ningún concepto. Estamos hablando que si usted considera incluso que era un hombre mayor, porque ya tenía hijas, pero todavía en él y en sus lomos había virilidad. Entonces, yo creo que esta, hermano, es una lección extraordinaria para que todo padre se cuide y que su debilidad no sea la de su carne, porque la carne en sí, según la palabra de Dios, su naturaleza contiene debilidades físicas, morales, incluyendo pasiones. No me puedo demorar aquí más porque ya he estado casi 30 minutos, entonces tengo que andar rapidito. Me gustaría que miráramos este otro versículo, la debilidad en la fe. O sea, un padre, si se va a volver para ayudar a sus hijos, lo tiene que hacer en fe y lo tiene que hacer con fe. Romanos 14:1. Llamo la atención que estoy usando principios bíblicos. Como siempre digo, tomo versículos de la Biblia y tomo frases para establecer principios bíblicos. Aceptar al débil, al que es débil en la fe. Y lo voy a dejar ahí. ¿Por qué? Porque aquí dice en la Biblia que hay hombres que son débiles en la fe. Y si hay un hombre que es débil, o sea, un hombre que está sin fuerza, un hombre que está debilitado, si hay un hombre que es débil en la fe, también es débil en sus opiniones. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Pablo dice, acepten al débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. Entonces yo quiero que, si me lo pueden poner ahí a pantalla, hijo, por favor, yo quiero que ustedes vean el principio. El hombre que es débil en la fe es débil en sus opiniones. Y entonces invitan a los fuertes a aceptar débiles, pero no juzgar sus opiniones. Entonces ya llegamos a la conclusión de que un débil en la fe es débil en sus opiniones, es débil en sus criterios,
es débil en el discernimiento, es débil a la hora de distinguir, es un hombre muestra su debilidad siendo vacilante en la toma de sus decisiones. Entonces, padres no se pudieron volver a sus hijos porque eran débiles. Y entonces una de las debilidades que vamos a tener, hermanos, seriamente que resolver es el de la debilidad de la fe. La fe es convicción y es credibilidad acerca de Cristo y del Evangelio para salvación. Cuando un padre es débil en la fe viene por el oír la palabra de Cristo. Cuando un padre es débil en la palabra, cuando un padre es débil en el conocimiento bíblico, quiero hacer aquí un entre paréntesis. Cuando estoy hablando de padre, estoy hablando de madre. No quiero que se interprete que solo es el padre. Padre y mamá son los que tienen la responsabilidad de guiar a sus hijos. Y dice la Biblia que los padres no pudieron volverse a los hijos. Y la Biblia dice que el espíritu de Elías haría volver los padres a los hijos. Pero si hay padres débiles en su carne, débiles en su fe, es imposible que lo puedan hacer. Entonces yo les estoy invitando a ver el área débil y al mismo tiempo les estoy dando las razones bíblicas. El que es débil bíblicamente, el que no conoce Biblia, el que no conoce la doctrina, el que no conoce los principios bíblicos, es débil en su fe y es muy probable que el día que su hijo necesite ayuda, él no lo pueda ayudar con una palabra de Dios porque es débil. Débil en cuanto a fe. Y sus opiniones, sus criterios, sus consejos también son débiles, sin fundamento ninguno, sin autoridad ninguna, sin ningún tipo de discernimiento, sin ninguna manera de poder distinguir el tema, el punto y sobre todo el ambiente espiritual en el que está envuelto a sus hijos. Si tu hijo está en una batalla espiritual, en una batalla de pasiones desordenadas, no se puede ser débil en la fe. Hay que ser guerrero de Dios en la palabra y en los principios bíblicos para poder confrontar la necesidad de tu hijo. Ahí te recuerdo solo un pasaje y lo traigo a la memoria porque mientras que estoy diciendo esto es impresionante. Me acuerdo Lucas capítulo 9, la palabra del Señor dice que le trajeron a los discípulos un niño que era atormentado por demonios. Y estos demonios los lanzaban al agua y los lanzaban al fuego. Y dice la palabra de Dios que los discípulos no pudieron. Y entonces subieron a donde estaba el Señor, se acercaron a donde estaba el Señor y el hombre le dijo, por favor, ayúdame. En otras palabras. Y el Señor le dijo, ¿tú crees? Y el Señor, y este hombre, el papá le dijo al Señor Jesús, sí creo, ayuda a mi incredulidad. O sea, impresionante. Claro que creía, si lo trajo a los discípulos, definitivamente él creía que había poder en Jesús y en ese ministerio para echar fuera a los demonios. Solo que viendo que su hijo no había sido liberado, entonces pues pudo haber entrado duda y el hombre se dio cuenta que necesitaba lo que el Señor le estaba diciendo. Necesitaba fe para creer y entonces ver. No se necesita fe para ver y entonces creer. Es fe para creer y entonces ver. Eso es lo que te lleva a ti a victoria. Un hijo liberado de ministraciones de espíritus inmundos a través de la fe de su papá. Entonces, en medio del conflicto y de la batalla,
Dice la Biblia, hubo padres que no se pudieron volver a sus hijos por causa de sus debilidades. Entonces, una de las cosas de las cuales yo quiero llamar a los padres y a las madres a la atención es que para ir a una batalla contra espíritus inmundos necesitamos creerle a Dios, no ver el problema, no ver el conflicto. El de aquel muchacho era un conflicto serio. La Biblia dice, en términos espirituales, así es como yo lo leo, si lo lanzaba al agua y al fuego, él lo lanzaba constantemente a juicios de Dios. Porque el agua fue el primer juicio que Dios usó y el fuego es el último juicio que Dios va a usar para consumirlo todo. Entonces este hombre no quería ver a su hijo ni endemoniado ni metido en juicios de parte de Dios y hizo lo que tenía que hacer, creerle a Dios. Ahora, el que es débil en fe, dice la palabra de Dios, es débil en sus opiniones. Y si somos débiles en nuestras opiniones, entonces también seremos débiles en la toma de nuestras decisiones. Y ahí le dejo, bendito el nombre del Señor. Voy para el tercer punto. Ese es un pasaje que todos ustedes conocen. La debilidad en los ojos. Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 27, versículo 1, y aconteció que siendo ya viejo Isaac y sus ojos demasiado débiles para ver. Entonces, lo voy a dejar ahí, usted lea el pasaje en su totalidad, pero yo quiero mencionar la debilidad de los ojos. En este caso dice aquí que eran demasiado débiles para ver, ya él no podía ver. Era tanta la debilidad que él no podía ver. Era tanta la debilidad que él no podía ver las aptitudes de Saúl. Las aptitudes de arrogancia, las aptitudes de soberbia, las aptitudes de menosprecio y desprecio a la primogenitura, como tampoco podía ver en su debilidad y en su ceguera que su hijo Jacob anhelaba esa bendición y que estaba haciendo cosas por alcanzarlas, pero de una manera que no era correcta. Yo siempre que termino hablando de este punto me da dolor pensar en cómo un hijo puede hablarle a un padre de la forma en que le habló Jacob, de la forma en que Jacob le habló a Isaac, y cuando Isaac le preguntó cómo fue que conseguiste la presa tan rápidamente, él le contestó, tu Dios. O sea, ni siquiera era el Dios de Jacob. Jacob le dijo, tu Dios me fue propicio. O sea, cuando yo miro esto, veo a un padre ciego, a un padre que no supo resolver el conflicto tan grande que había desde el vientre de su esposa, porque la Biblia dice que desde el vientre estos dos pueblos peleaban entre ellos. E incluso la Rebequita dijo que si esto iba a ser así, que ella prefería morir. Porque estaba mal con lo que se estaba dando dentro de su vientre. Y el Señor le dijo, es que vienen dos pueblos poderosísimos y uno y el otro batallan y el mayor va a terminar sirviendo al menor. Y dice la Biblia que cuando nacieron, desde que nacieron, a Jacob venía prendido del pie de su hermano y para... Perdónenme la palabra, hermano, que voy a usar, pero todavía para ponerle en buen cubano la tapa al pomo, le pusieron por nombre a este muchacho que venía agarrado del talón de su hermano, Jacob, el suplantador. O sea que ya de por vida, hermano, lo marcaron de esa manera, hasta que, por supuesto, Dios terminó cambiándoles el nombre de suplantador por el príncipe que se sienta a la derecha del trono de Dios a juzgar como juzga Dios. Pero fue un proceso larguísimo. Ahora, yo me quiero quedar aquí porque el tema es que este padre tenía el deber de haber resuelto los conflictos. Era deber de Isaac resolver los conflictos familiares
de sus dos hijos, pero él no pudo hacerlo. De hecho, la Biblia describe que había una parcialidad donde Isaac amaba más a Esaú y donde la Rebequita a quien amaba, hermano, una madre descrita en la Biblia que tiene dos hijos, pero ella al que ama es al menor. Y quizás usted pudiera tratar de buscarle justificación a esto y diciendo, no, pero es que el padre a quien amaba era el mayor y había que defender al menor. El problema es que ellos eran muy cortos de visión y probablemente jamás y nunca pudieron ponerse de acuerdo en la crianza de los hijos. Y por eso permitieron que el odio entre ellos se perpetuara. Yo sé que hubo una reconciliación. Eso es innegable, está escrito ahí en la palabra, pero la Biblia me enseña a mí que hasta el día de hoy los descendientes de Saúl y de Israel, hermano, tienen batallas serias, contiendas serias. Y ya no es con palo y con piedra, ahora es con cohetes. Entonces, mire. La verdad que me estoy extendiendo un poquito explicando más allá de Isaac, todo lo que ha sucedido con sus dos hijos, pero yo creo que es importante que nosotros entendamos que si nosotros somos débiles en nuestra vista, seremos débiles en nuestra visión. Si alguien tiene el poder y la autoridad de discernir a un hijo, es un padre. Y tú deberías de saber qué clase de hijito tiene, como yo también debo de saber qué clase de hijitas tengo. Entonces Dios me dio a mí autoridad para corregir a mis hijos. Pero para hacerlo yo necesito poder ver. Y la Biblia dice que ya este hombre era demasiado viejo. Perdón. Y esto me pone en el punto donde nosotros a veces queremos hacer cosas, pero ya cuando la vamos a hacer somos demasiado viejos. O sea, ya cuando no tengo oportunidad de corregir a mis hijos, de enseñar a mis hijos, de disciplinar a mis hijos. Entonces, cuando ya no existe la posibilidad porque se volvieron hombres y ellos tienen ya sus propias fuerzas y tienen la capacidad de la toma de sus propias decisiones, no tuvieron instrucción, no tuvieron enseñanza, no tuvieron disciplina. Me parcialicé con uno de mis hijos, me volví tolerante con uno de mis hijos y al otro lo desprecié, lo deseché, no lo miré. Eso significa ser corto de vista, demasiado débil en tu visión. Y finalmente usted conoce la historia de esto, porque una de las características que tienen los hombres que son demasiado débiles en su visión o en su vista es que son fácilmente engañados, en este caso por los hijos. Jacob supo cómo engañar con la ayuda de su mamá al padre. Y desde aquí le estoy diciendo que hay muchos hijos, hermano, que le mienten a sus padres descaradamente y sus padres no creen que su hijito le está diciendo una mentira. Pero la razón es porque tienen una visión demasiado débil, corta. Así que es tan débil que ya no pueden ver. Ya no pueden ver la realidad de cuál es la condición y cuál es la necesidad de su hijo, la realidad. Porque si tú puedes ver la realidad, entonces Dios te va a dar la gracia y la sabiduría de resolver el conflicto y de resolver el problema. Pero eso es algo que se desarrolla desde que lo tienes en los brazos. O sea, la relación, la paternidad, el amor, la disciplina, son cosas que se dan a través de esa intimidad que proporciona la paternidad. Los padres estamos para ver, no para ser ciegos. Y los hijos, desde aquí le quiero advertir a todos los padres y a los que están por casarse y por tener hijos. Los hijos son hábiles en decirle a los padres lo que los padres quieren oír de su boca.
aun cuando es mentira. Entonces, le pido y le suplico que no sea débil en sus ojos, no sea débil en su visión. Porque si eres débil, no te vas a poder volver para ayudar a tus hijos. Quiero que me escuche. Isaac era tan débil de visión que soltó la bendición sobre el hijo que no era primogénito. Isaac era tan débil en su visión que cuando Esaú vino para pedirle que lo bendijera, dice la palabra de Dios que Saúl le dijo: ya no te puedo bendecir, hijo, ya no te puedo ayudar, hijo. Y dice la Biblia que lloraban, ya la entregué, no te la puedo dar, porque ya la di. Entonces, que Dios nos ayude, hermano. Padres que no se pueden volver para socorrer a sus hijos porque son débiles en la visión. Ok, quiero que vea este próximo versículo, Romanos 15:1. Así que nosotros los que somos fuertes debemos de sobrellevar las flaquezas de los débiles. Y mi punto aquí es que un débil es un flaco, flaquezas. Y cuando puse en el original griego lo que significaba, o busqué en la Strong Concordancia lo que significa la palabra flaqueza, es escrúpulos de conciencia. O sea, una de las debilidades de los padres por los cuales no se pueden voltear para ayudar a sus hijos es porque son débiles en su conciencia. Ahora, déjenme ayudar un minuto a los que me están escuchando. La Biblia dice que si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, su Hijo, y una gota de su sangre nos limpia de todo pecado. La palabra de Dios dice enfáticamente que lo único que tiene poder para limpiar la conciencia, una conciencia mala, es la sangre de Cristo. Entonces, cualquier cosa que nosotros hayamos hecho mala ante los ojos de Dios, e incluso cualquier cosa que hayamos hecho mala, que nuestros hijos conocen, puede ser el arma que el enemigo usa para debilitarnos, para drenar la gracia de Dios y hacernos creer que nosotros no tenemos perdón de parte de Dios. Entonces, me llama la atención usando el principio de que la Biblia menciona a débiles llenos de flaquezas, pero cuando usted busca la palabra flaqueza, dice la Biblia que tienen problemas de conciencia. Y dentro de esa flaqueza de la debilidad, una de las cosas que me da a entender la Biblia es que esa debilidad de conciencia viene porque a ellos les gusta agradarse a sí mismo. O sea que el fuerte busca no agradarse a sí mismo, pero el débil sí busca el agradarse a sí mismo. Por lo tanto, si usted lo está mirando ahí en su pantalla, una de las cosas que trae debilidad a la conciencia es el egoísmo, el ser egoísta, el buscar el beneficio propio. Entonces, si un padre que está para voltearse, para ayudar a su hijo en lo más interno de su corazón, es un egoísta, es débil en su conciencia. ¿Por qué es débil en su conciencia? Porque ni siquiera la debilidad de su hijo lo conmueve. Su hijo necesita ayuda, pero como él es débil en su conciencia, porque el egoísmo lo hizo débil, él no sabe cómo ayudar a su hijo, porque él lo que está es interesado en ayudarse a sí mismo. Entonces, dice la palabra de Dios que una de las bendiciones de los hombres que dejaron la debilidad y se volvieron fuertes es que cuando un hombre es fuerte, cuando un hombre
es poderoso, es capaz. Es alguien que entiende, como Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que él tiene la gracia de Dios para poder bendecir y ayudar a su casa, a su hogar y a su familia. Una de las cosas que hace el poderoso es tratar de bendecir a su prójimo, hermano. Y tu hijo no es tu prójimo, tu hijo es tu hijo, pero además de eso es tu prójimo. Dice la Biblia que hubo padres que no se pudieron volver a sus hijos porque eran débiles. Entonces alguien que es débil en su conciencia porque él es egoísta, porque no sabe, hermano, cómo proveer para los hijos, sino que es para él, para proveer para sus emociones, para su bienestar, para su comodidad, pero él no puede mirar a su descendencia. Eso es cosa seria, pero sin embargo, le quiero mostrar que la fortaleza de un hombre le permite edificar. Entonces, cuando un hombre es débil en su conciencia, es flaco, tan flaco por causa de su egoísmo. Sin embargo, un hombre que logra fortalecer su vida, sus principios, fortalecer su fe, fortalecer su vista, es un hombre que entonces puede usar el poder de la arquitectura. Sabe cómo edificar estructuralmente, porque todo hombre debería de saber que la Biblia establece fundamento y columnas y estructuras para edificar una casa. Así que los mismos principios que se usan para edificar a la iglesia es necesario usarlo para edificar la familia, porque la iglesia de lo que está compuesto es de familia. Entonces nadie puede pretender edificar a la iglesia si no edifica a su familia. Y entonces esto es lo que estoy diciendo. Un hombre con esa capacidad, con esa gracia, bendito el nombre del Señor, se ha fortalecido, renunció al ego, al yo, lo mató y entonces ahora viene y se hace fuerte. ¿Y qué cosa es lo que hace? Ayudar a la edificación. Ahí está el principio. La flaqueza de la debilidad es precisamente una conciencia dañada, una conciencia afectada, una conciencia donde el centro no es Dios, sino que es el ego, que es el yo. Amén. Le muestro mi último versículo porque solo me quedan 5 minutos. Debilidad que nos hace regresar. Acuérdense que hubo padres que no pudieron ayudar a sus hijos por causa de sus debilidades. Entonces le voy a mostrar esta. Gálatas 4:9. Pero ahora que conocéis a Dios, o más bien que sois conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis otra vez a las cosas débiles, inútiles y elementales a las cuales deseáis volver a estar esclavizados de nuevo? Entonces me quedo aquí unos minutos con usted. Tremendo. Porque mire lo que hace la debilidad. La debilidad básicamente te regresa. Bíblicamente te vuelve apóstata. La debilidad te hace desear regresar a la esclavitud. Hermano, está en la palabra de Dios. Los judíos salieron, los israelitas salieron de Egipto y querían regresarse por las cebollas, por los pepinos y porque al menos había un cachito de tierra donde los pudieran enterrar. Entonces, disculpen hermanos porque me quedé tan tocado por el mensaje del domingo que quiero traerlo aquí a este punto. Dios a nosotros nos constituyó cabezas paternas, hombres bendecidos, bendito el nombre del Señor, para que seamos gente que impactemos la vida de nuestras futuras generaciones y los inspiremos en la palabra, en fe, bendito el nombre del Señor, en un servicio a Dios, renunciando a nuestra carnalidad, bendito Dios, y haciendo
bendito Dios, las cosas que al Señor le agrada. Y entonces nos damos cuenta que como sucedió en el Antiguo Testamento, entonces sucede en el Nuevo con la iglesia de Galacia. Y Pablo le escribe una carta a los Gálatas y le dice, no es que conociste a Dios, es que Dios te conoció a ti primero. Te apartó, te escogió desde antes de la fundación del mundo. Hombres dijeron y confesaron que Dios los había apartado desde el vientre de su madre. Y entonces, para servirle. Y viene ahora Pablo y le dice, no es que ustedes hayan conocido a Dios, y ahora me dirijo a todos los que me están escuchando. No es que tú hayas conocido a Dios. El gran privilegio es que Dios nos conoció a nosotros desde antes de la fundación del mundo y nos apartó para Él. Somos de Él, fuimos hechos por Él, por medio de Él y para Él. Y no solo yo, sino que yo declaro que también mi esposa, mis hijas, por generaciones, si Cristo no viene, van a servir a Dios. Entonces Pablo le dice a la iglesia de Gálatas, entonces ¿cómo es que te vuelves otra vez a las cosas débiles? Habiéndote Dios sacado de ahí, habiéndote Dios conocido, ¿cómo es posible que te regreses a la debilidad? ¿Cómo es posible que retornes, dice la palabra de Dios, a la esclavitud? Entonces, una de las cosas más terribles precisamente de la debilidad es que nosotros empezamos a buscar, quiero que me oiga con oído circuncidado, una de las cosas más terribles de nuestra debilidad es que si nosotros no resolvemos nuestra debilidad, no solo no vamos a poder ayudar a nuestros hijos, sino que la Biblia dice que nos vamos a regresar a buscar cosas débiles, cosas inútiles, cosas que siendo elementales ya no tendrían que volverse a buscar en nuestra vida. Y entonces dice la palabra de Dios que ellas nos conducen de nuevo a una esclavitud. Dios te hizo libre, amado Padre. Dios te hizo libre, amada Madre, que me estás escuchando solo con el único propósito de que tú puedas presentarle a Dios hijos libres. El Señor distingue en la Biblia y precisamente en el libro de los Gálatas que la Jerusalén terrenal está representada por Agar, la esclava, pero la Jerusalén celestial está, la terrenal por Agar, la esclava, la celestial por Sara, la libre, la verdadera esposa, bendito Dios, de Abraham. Y la iglesia es la verdadera esposa de Jesucristo. Y nosotros como iglesia, en el nombre de Jesús, necesitamos levantar hijos para el cielo, hijos libres. Y para hacerlo no podemos ser padres débiles. Necesitamos ser padres, bendito el nombre del Señor, que resolvimos nuestra debilidad para entonces podernos volver a nuestros hijos. Desde aquí le quiero decir algo, hermanos. Si alguien conoce nuestra vida, son nuestros hijos. Son nuestros hijos los que saben si somos fuertes en el Señor o somos débiles. Son nuestros hijos los que conocen si somos fuertes en nuestra fe o somos débiles. Son nuestros hijos los que conocen si somos fuertes en la doctrina, en la palabra, o somos débiles. Ellos sí saben cuál es nuestra vida. Entonces les suplico por favor a los padres y a las madres en el nombre de Jesús que resuelvan sus debilidades para que entonces puedan volverse a sus hijos y para que se cumpla la palabra profética, porque ese es el espíritu de Elías. Los padres volviendo su corazón a los hijos y llevando a los hijos a la justicia. Padre que estás en los cielos, bendigo, Señor, a todos los que están bajo el sonido de mi voz. Y bendigo, Señor, a todos los que me van a escuchar, Señor, oh Dios, y van a recibir esta palabra en el nombre poderoso de Jesús. Te suplico, Señor, que tú hoy resuelvas mi debilidad, nuestras debilidades. Ibra mamá, jara la may.
Te lo suplico en el nombre poderoso de Jesús, para que nosotros podamos volver, Señor, nuestro corazón a nuestros hijos, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, para poder trasladar tu voluntad, Señor, a nuestros hijos. Te lo ruego en el poderoso nombre de Jesús, hasta donde llegue esta palabra, impacte, Señor, la vida de hombres y de mujeres, Señor, para edificar familias saludables para ti. En el nombre poderoso de Jesús, con gracias. Amén y amén. Estoy recordando a toda la iglesia que este viernes no tendremos servicio en esta casa, porque estaremos en el campamento de jóvenes, bendito el nombre del Señor, regocijándonos en la edificación de la juventud de la iglesia. El domingo, Dios mediante, comenzamos con un tiempo de oración a las 9:45 y después de ahí en adelante nuestro servicio. Bendigo a los hermanos y la iglesia que cubrimos en Italia, en Canadá, acá en los Estados Unidos. Bendecimos a las iglesias que cubrimos en Cuba, y desde aquí, bendito el nombre del Señor, les decimos que como iglesia y como pastor le tenemos presente en nuestras oraciones. Bendecimos a los hijos de esta casa, Casa Jericín, a todos aquellos que nos están escuchando. Tengan una feliz noche, una semana bendecida y prosperada por la mano de Dios. Le habla su pastor Raúl Martínez.